Buenas, bienvenidos a mi canal Nancy a Crochet. En esta ocasión vengo a mostrarte el paso a paso de este precioso mapache, tejido con anillitas de lata las más grandes. Pero antes de comenzar te dejo mis redes sociales para que me sigas. También te invito a visitar mi canal Tejiendo con Nancy. Y no olvides suscribirte, darle like, compartir, también regalarme un comentario. Eso es muy importante para mí. Gracias por tu apoyo, Dios te bendiga y vamos a comenzar. Bueno, vamos a comenzar. Mire mi anillita, las más grandes. Estas usted las consigue en las latas de alimento. Aquí vamos a comenzar en la parte de arriba y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí vamos a hacer 8 medios puntos. Cuando vengamos ya de regreso en este lado hacemos 7, porque aquí vamos a hacer 15 medios puntos y en este espacio vamos a hacer 24. Vamos a terminar 15 y 24, 39 medios puntos. De aquí ya tenemos nuestros 39 puntos. Aquí vamos a deslizar. Deslizamos, hacemos 1, 2 cadenas lazadas y entramos haciendo medios puntos altos. Lazada, entro y hago lazada y cierro completo. Este es un medio punto alto y esto lo vamos a hacer un punto en cada punto de base, los mismos 39 puntos. Aquí ya llego y deslizo. Aquí nosotros vamos a cortar esta hebra. Aquí cortamos esta hebra y vamos a cambiar de color. Aquí ponemos nuestra hebra y vamos a comenzar haciendo medios puntos. Así. Aquí vamos a hacer medio punto. Estas hebritas las vamos perdiendo por dentro. Así, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Aquí en este 9 hacemos una cadena, hacemos lazada y aquí vamos a comenzar a hacerle las patitas. Le hacemos doble lazada, así 1 y 2 y entramos haciendo doble lazada, 2, 1 en el que sigue, 2 lazada, 3 doble lazada, 4 doble lazada, 5 doble lazada, 6 doble lazada y entramos a este y hacemos 7 puntos doble alto. Hacemos 1, 2, 3 cadenas, entramos y deslizamos aquí mismo. Aquí vamos a continuar haciendo medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8 y 9. Aquí repetimos lo mismo que hicimos de este lado. Vamos a repetir. Aquí terminamos con doble lazada. Entramos y hacemos 1, doble lazada, 2, doble lazada, 3, doble lazada, 4, 5, doble lazada, 6 y 7. Aquí hacemos, vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y deslizamos ahí mismo en ese mismo espacio. Y continuamos haciendo medio punto, así. Medio punto en cada punto de base. Así. Ahora que ya lleguemos aquí, en este espacio, que fue donde cambiamos el color, usted va a comenzar haciendo puntos deslizados. Así, vamos a irnos deslizando en todo este contorno hasta llegar aquí. Deslizado, mire, agarro, deslizo. Agarro hebra, deslizo. Así en todo el contorno. Entonces mire ya cómo nos va quedando la plantilla. Mire así. Ahora vamos a comenzar la cabeza aquí. Y nosotros nos deslizamos así y comenzamos a hacer 1, 2, 3 y 4. Hacemos lazada y entramos en la primera cadena haciendo puntos altos. Aquí vamos a hacer 12 puntos altos, 11 y la cadena que nos cuenta como nuestro primer punto alto. Así lo vamos tejiendo. Aquí vamos a comenzar a hacer aumento. Aquí usted va a hacer 1, 2, 3 cadenas y aquí vamos a hacer aumento. Aumento es entrar 2 veces en el mismo punto y vamos a hacer 2 en cada uno, así que vamos a hacer 12 aumentos y terminamos la vuelta con 24 medios puntos. Aquí ya deslizo aquí y vamos a hacer 1, 2, 3 cadenas y aquí vamos a comenzar a hacer un punto y un aumento, así en todo el contorno. Aquí ya llego y deslizo así. Aquí voy a hacer una cadena para dejar esta hebra en suspenso. Mire cómo nos va quedando. Usted la ubica donde usted va a ponerla más. Aquí vamos a comenzar haciéndole ya las orejitas. Las orejitas usted va a colocar, aquí terminamos. Entonces usted aquí pone su hebra y aquí va a dejar esta hebra en suspenso y aquí va a agarrar hebra. Hace su cadenita y aquí vamos a hacer lazada, doble lazada. Salta este punto y entra en el que sigue y aquí va a ser puntos doble alto. Así, 1, 2, doble lazada, 3,
doble lazada, 4, aquí hace una cadena, doble lazada, entra y repite otros 4 puntos doble alto, 1, 2, 3 y 4. Así, aquí ya hicimos 8. Aquí va a saltar, se va a saltar este punto y en el que sigue desliza, así. Aquí hace una cadena, corta su hebra para repetir la otra orejita, así como esta, mira, para repetir la otra oreja. Aquí ya, mire, aquí yo le dejé, fíjese, 1, 2, 3 y 4 puntos entre el medio de oreja a oreja y repetir lo mismo que hice aquí. Ya aquí ya teniéndolo, usted va a cortar su hebra blanca, porque esa no la vamos a utilizar. Aquí. Esta la deja todavía en suspenso. Antes de continuar, vamos a hacerle estas piececitas de los ojos. Aquí vamos a hacer 7 cadenas con el hilo marrón. Aquí hacemos un punto deslizado y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 cadenas. Entramos y hacemos medio punto, medio punto, medio punto, van 3, 4, 5 y en la cadena 6 hacemos lazada y entramos haciendo puntos altos, así, 1, 2, 3, en ese mismo punto, 3, 4 y 5. 5 puntos altos y en el que sigue hacemos medio punto. Así. Vamos haciendo medio punto, medio punto y terminamos haciendo medio punto. Esta piececita es la que nosotros vamos a colocar, hace 2, es la que vamos a colocar aquí, así como esta. Ya teniéndolas, vamos a comenzar a terminar la cabecita. Entonces, como vamos a terminar aquí, entonces bueno, ya teniéndolo, ya sí, vamos a comenzar a terminar esta parte. Aquí vamos a comenzar haciendo medios puntos. Vamos a comenzar haciendo aquí medios puntos. Medio punto, 2, 3, 4. Entramos donde hicimos la cadena y ahí hacemos 1, 2 cadenas, hacemos piquito y entramos ahí mismo y hacemos otro medio punto y continuamos haciendo medios puntos en todo el contorno. Esto lo vamos perdiendo por dentro, así. Cuando lleguemos aquí hacemos medio punto. Ya estas hebritas las vamos perdiendo por dentro y aquí vamos a hacer punto deslizado, así, punto deslizado,
punto deslizado y aquí punto deslizado, y continuamos haciendo medio punto de la misma forma como hicimos aquí, medio punto hasta llegar aquí para colocarle entonces su franjita que va aquí. Aquí ya continúo, hice 1, 2, 3, 4 medios puntos. Aquí tenemos ya 4 medios puntos. Cuando tengamos los 4 medios puntos, usted va a colocar ya su primera fajita aquí. Y lo va a ir agarrando con este mismo gris. Va agarrando y lo pone así para que ya le quede ahí incorporado, y continúa haciendo medios puntos, un punto en cada punto de base. Cuando llegue aquí que le falte 1, 2, 3 y 4, coloca la otra fajita aquí así y la va incorporando de la misma forma que hicimos de este lado. Bueno, ya aquí ya, mire, ya quedó colocado. Aquí corto mi hebra y esta hebra la vamos perdiendo por dentro. Aquí usted le va a hacer el fondo de la carita. El fondo de la carita es lo mismo que hicimos aquí. Hace 12 puntos altos y en la segunda vuelta hace aumento y termina la vuelta con 24. Lo mismo, usted lo coloca, esto lo vamos a colocar aquí y luego usted le va a poner aquí sus ojitos. Entonces aquí ya teniéndolo así, yo le voy a ir colocando sus ojitos que yo voy a usar. Usted puede usar ojitos de presión o si desea puede ponerle también unas perlitas como esta. Así. Y esto lo vamos a coser en todo el contorno. Le vamos a ir colocando así. Lo vamos cosiendo. Entonces ahora que ya yo los tenga todo cosido, regreso. Entonces ya mire cómo nos va quedando. Usted lo cose en su contorno y le pone sus perlitas o sus ojitos de presión. Lo que usted desee ponerle ahí se lo pone y lo coloca. Ahora vamos a hacer 5 cadenas, ¿no? Un ojito deslizado y hacemos 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Nos regresamos y hacemos medio punto. 1, 2, 3 y en la cuarta cadena hacemos aumento triple. Triple porque entramos 3 veces en el mismo punto. 2 y 3. Aquí hacemos 1, 2 y 3. Y ahí entramos 2 veces porque ya cuando giramos hicimos una. Así. Y deslizamos. Así hacemos las 2 plantillas. Mire, 2. Las vamos a colocar aquí. Una aquí y otra aquí. Usted hace 2. Usted se las puede poner con silicón o las puede coser. Así hacemos las 2 plantillas. Ya yo aquí ya las tengo. Mire, así. Esto lo vamos a colocar aquí. Y la otra la vamos a colocar de este lado. Así. Usted le va perdiendo sus hilitos por dentro y las colocamos así. Ahora vamos a hacerle los bracitos. Aquí vamos a hacer en los bracitos 8 cadenas. Aquí hacemos un punto deslizado y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 cadenas. Giramos y entramos y hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 medios puntos y en la última cadena
Ahí entramos y hacemos 1, 2, 3, 4 y 5 medios puntos en el mismo punto. Y giramos y hacemos puntos deslizados. Así hasta llegar al final. Así. 2, 3, 4, 5 y nos deslizamos. Así. Sí. Así hacemos las dos. Así. Y esto lo vamos a colocar aquí. Así. Una así y la otra así. Mire, y aquí ya yo las tengo. Aquí hacemos una puesta así. Y la otra la colocamos aquí. Así. Y le hace una puntada y una puntada. Bien, entonces aquí ahora vamos a hacerle el hociquito. Entonces aquí vamos a hacer un anillo mágico, hacemos nuestro puntico de seguridad y vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí jalamos nuestra hebra y deslizamos. Así. Este hociquito es el que le vamos a colocar aquí. Así. Aquí la patica, aquí usted la va a colocar. Usted le hace unas puntaditas aquí, así. Y estas hebras usted las va a ir envolviendo por dentro, aquí donde tenemos así, la anillita. Aquí usted las va envolviendo hasta asegurarlas bien y después le hace un nudito. Así, así cosemos estas patitas. Y el hociquito usted lo va a colocar aquí. Así, hace unas puntaditas y lo coloca ahí. Ahora que ya yo lo tenga ahí cosido, regreso. Entonces, mire ya, mire, le coloqué aquí su patica, su plantillita y aquí usted le hace 2 puntaditas para asegurarle la cabecita. Ahora vamos a hacerle el rabito. En el rabito usted va a hacer un punto deslizado. 1, 2, 3, 4 cadenas. Ahí entra y hace medio punto. 1, 2, 3 y 4. Y entra bien la última cadenita y hace una cadena, gira y hace los mismos 4 medios puntos. 1, 2, 3 y en esta última cadena hace el cambio de color para el color negro. Aquí vamos a tomar el negro y hacemos así. Aquí hacemos una cadena, giramos y esta misma hebrita la vamos llevando arrastre para irla perdiendo y que vaya subiendo. Aquí vamos a hacer en la primera, vamos a hacer aumento 2 y hacemos 2 y continuamos haciendo un puntito. 1, 2, 3 y hacemos el aumento. Así. Nada más en la punta. Así. Una cadena y giramos y esto vamos a hacer un punto en cada punto de base. Así lo vamos, acuérdese de irlo llevando a arrastre para que cuando le vayamos a hacer el cambio de color. Así. Ahora que ya haya hecho 2 vueltas, usted repite
de igual manera el cambio de color. Así. ¿Sí? Vamos a hacer 2 vueltas por cada una. Aquí esta misma sin aumento ni disminución, usted va aquí hace el cambio de color. Aquí. Y aquí vamos a ir subiendo de igual forma. Un punto haciendo 2 vueltas con el gris ahora. Bueno, amiga, mire qué precioso nos quedó nuestro mapache. Yo espero que lo elabores, que lo pongas en práctica. No olvides suscribirte, darle like, compartir. Gracias por tu apoyo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video.